saludo. Mi nombre es Rubén Darío Calmas Espinosa, soy instructor del Centro Metalmecánico SENA Distrito Capital. Tengo el honor de compartir con ustedes esta tercera sesión en línea, clase en línea, del curso de diseño de productos electrónicos con microcontrolador. El tema que vamos a ver hoy es manejo de salidas LED y display. El objetivo es brindar entonces claridad acerca del manejo de las salidas que se conectan a estos microcontroladores, como son los LEDs y los displays, y socializar las actividades calificables propuestas para la unidad 3. La agenda propuesta consta de salud inicial, que es el que acabamos de dar. Vamos a hablar de los temas de la unidad 3, que es manejo de salidas LED y display, socializar las actividades calificables, sesión de preguntas y conclusiones. Antes de empezar a hablar sobre las salidas de los LED display, tenemos que partir de un concepto, el concepto de los diodos. Resulta que desde el punto de vista eléctrico hay tres tipos de componentes: los conductores, los semiconductores y los aislantes. A partir de esa naturaleza, según la teoría atómica, que tiene que ver con el número de electrones que hay en el último nivel de energía, recordemos que el modelo atómico es muy similar al modelo del sistema solar, donde hace la analogía entre el núcleo del átomo con el Sol, las órbitas geoestacionarias con los niveles de energía y los planetas como los electrones que hay en cada nivel de energía. De acuerdo al número de electrones que hay en el último nivel de energía, se define si un elemento es conductor, semiconductor o aislante. Aquellos que tienen muchos electrones, o sea, 8 electrones en el último nivel de energía, son netamente aislantes. Pero aquellos que tienen pocos electrones son conductores y se fusionan con otros. Pero cuando tengo 4 electrones en el último nivel de energía, puede ser que el elemento sea semiconductor, entonces se puede transferir a otro o recibe a otro. Entonces, los elementos conductores generalmente son el cobre, el oro, el aluminio, los materiales ferromagnéticos, y los elementos aislantes son aquellos que van a partir de compuestos, de unión de varios enlaces de otros elementos. Tenemos el caucho, el papel, el vidrio, la porcelana. Y los semiconductores por excelencia son aquellos que son compuestos de silicio o de germanio. Dentro de estos elementos semiconductores, el primer elemento que existe se llama el diodo. Aquí estamos viendo en la pantalla un símbolo, el símbolo del diodo, que lo vemos como si fuera un triángulo negrito relleno, y en la punta del triángulo encontramos una línea recta paralela a la base. Donde está la base del triángulo sería el ánodo, la parte positiva, y donde encontramos esa línea opuesta a la punta perpendicular sería el cátodo, la parte negativa. Viéndolo con una representación física, la foto que vemos ahí corresponde a un diodo rectificador. Vemos que es cilíndrico, de color negro, y la punta donde va el cátodo es de color gris. Ahí va el cátodo. Ese tiene una forma en que circula y puede controlar la conducción de corriente. Aquellos que son de silicio, cuando hay una tensión superior a 0.7 voltios, él permite conducir la energía, se comporta como un cortocircuito. Y si el valor es menor o circula al contrario, decimos que es un circuito abierto. En otras palabras, cuando le aplico voltaje mayor o igual a 0.7, le conecto en el ánodo el positivo de la fuente y en el cátodo el negativo de la fuente, estoy hablando de una polarización directa y se produce como un cortocircuito. Y si lo conecto al contrario, o sea al revés, en la parte del ánodo conecto la negativa y en la parte del cátodo la positiva de la fuente, hay una polarización inversa. No conduce de circuito abierto. Pero si el semiconductor fuera de germanio, ese valor de tensión sería 0.3 voltios aproximadamente. Por lo tanto, entonces el semiconductor electrónico, con esas terminales podemos ver la conducción y el sentido de la corriente. Este primer tipo de diodo se utiliza para rectificar señales, es decir, venimos la señal de forma alterna, que tiene una parte, un ciclo positivo y otro ciclo negativo. El ciclo negativo le aplica como el absoluto, lo vuelve para arriba. Y con otro arreglo de otros componentes es que podemos eliminar esa curva de ahí para que quede recta, entonces que se utilizan generalmente condensadores. Y para regular necesitamos el otro tipo de diodo para
asegurarnos que salga un voltaje determinado. Ese sería el diodo Zener, que es un regulador de voltaje. La simbología de él es muy parecida, pero hay una pequeña diferencia. Es que en la punta ya no sería como una línea recta, sino como una especie de Z del Zener. Y él se comporta de la siguiente manera. Cuando se aplica polarización inversa, se conecta al revés, él se comporta como un regulador de tensión. Pero si lo conectamos en directa, se comporta como un diodo normal de germanio de 0.3 voltios, conduce. Entonces, con estos elementos Zener sí se construyen los reguladores de tensión. El tercer tipo de diodo que estamos viendo ahorita es el diodo emisor de luz, que su sigla significa LED del inglés, Light Emitting Diode. Y él trabaja como un diodo común, pero al aplicarse polarización directa, o sea, en el ánodo se le aplica el positivo y en el cátodo el negativo, nos emite luz de acuerdo a un voltaje de operación. Normalmente a veces entre 1,8 y 3 voltios. De acuerdo a los valores típicos de corriente directa de polarización del diodo LED, los fabricantes permiten una tonalidad, por ejemplo, entre 10 y 20 miliamperios en diodos de color rojo, entre 20 y 40 miliamperios para los otros LED. ¿Qué encontramos? Que estos diodos, si ya fuera a montarlo físicamente y lo dejo así directamente a la fuente de energía, se me quemaría. Entonces, generalmente se utilizan resistencias y si no sé, y si no tengo el valor de sus características técnicas, entonces le puedo colocar una resistencia entre un rango entre 100 ohmios, máximo 1000 ohmios. Lo ideal es que sea 530, 330, 470 ohmios. ¿Qué ventajas tienen estos diodos LED? Tienen bajo consumo de energía, mayor tiempo de vida, tamaño reducido, resistencia a las vibraciones, reducida emisión de calor y no contienen mercurio. Y desventajas que la frecuencia de luz muy azul puede ser dañino para la vista, porque tiene un rasgo de luz ultravioleta, provocan contaminación lumínica cuando son exagerados y son relativamente caros y se requiere una corriente eléctrica más precisa. Pero vemos cómo la tecnología evoluciona y la vemos ya en la parte automotriz, la vemos en la iluminación de las viviendas, lo vemos en las industrias y en edificios y en muchas partes. Dentro de la parte de los microcontroladores con los LED controlamos las salidas, pero existe otro elemento que se llaman los display. Los display, ¿qué es lo que tienen? Son dígitos numéricos o alfanuméricos con símbolos especiales y los encontramos de dos tipos. De ánodo común, es decir, tiene una línea que se conecta al positivo, o de cátodo común, si esa línea común se conecta al negativo. Y los otros elementos son diodos LED emisores de luz. Como tal, él tiene unos segmentos. De acuerdo a las hojas de datos, a veces se encuentran una forma de los segmentos que lo numeran. Para el caso de este curso, si vemos, aquí tenemos esta numeración nada más para este curso, que tenemos que la parte superior es segmento A. En la lateral vemos sombreadito el segmento B, más abajo el segmento C, abajo segmento D, sigue al lado el E, en la mitad el H y en el último el segmento F. Pero generalmente en las hojas de datos donde tengo el segmento H, generalmente lo llaman segmento G. Es como la única diferencia de la parte técnica, como vemos en la otra fotografía, la forma de representar estos elementos. El display de ánodo común es el más económico de montar, porque en el común se le coloca la resistencia y se protege. Mientras si utilizo el de cátodo común, en cada cátodo, en cada línea, le debo conectar una resistencia. Para conectarlos en un microcontrolador, entonces simplemente hay varias formas. Uno, utilizo un decodificador de BCD a 7 segmentos, pero no sería práctico. Simplemente hago la lógica por programación, como esta codificación de esta tabla hexadecimal, o aplico una función si fuera a utilizar un microcontrolador. ¿Cuál es la ventaja con la evolución de la tecnología? Es que ya cada vez se va convirtiendo más fácil las rutinas para la forma de visualizar a través de eso. Existen otros displays que se llaman screens, son alfanuméricos para escribir palabras en paneles similares a los de 7 segmentos. Pero la diferencia es en el número de LEDs, ya que pueden escribir letras para generar palabras o frases completas. Los normales son de 14 o 16 segmentos. Esos segmentos son LEDs, pero hay de mallas de muchos más LEDs llamados matrices de LEDs.
También encontramos los displays de cristal líquido, que esos entonces utilizan otra tecnología, pero ya, por ejemplo, en aplicaciones como para programación en Arduino, se puede simular el Tinkercad, ya es más fácil la codificación, encontramos ya funciones, programas hechos para visualizar y mostrar lo que tenemos ahí. ¿Qué actividades calificables tenemos? La solución del cuestionario de evaluación 3, que consiste en preguntas a partir de estos temas que estamos explicando, o tenemos una actividad opcional que es un taller. ¿Y en qué consiste el taller? Ese taller tiene una primera parte que es la actividad de consulta. Entonces ahí dice, tenemos, consulte cómo pueden aplicarse microcontroladores en áreas como la industria automotriz, la medicina, la robótica y la aeronáutica, o proponga otra, qué aplicaciones, y la B, consulte las tecnologías utilizadas para el diseño de productos electrónicos como los PLC, los microprocesadores, los procesadores digitales de señales y hacer una comparación entre ventajas y desventajas. Si vemos en esta primera parte, podemos tener, pues aquí vemos un caso de una posible solución que tenemos en la industria automotriz. Tablero indicador principal para los vehículos, de inyección y sensores de presión y temperatura. En la medicina, camas hospitalarias, exoesqueletos en personas con discapacidad motora. En robótica, rutinas predeterminadas en robótica colaborativa, sistema de control de planeación de trayectorias para robots móviles. En aeronáutica, lectura de sensores de temperatura, altitud, presión, pantallas de display para la información al piloto en tiempo real y en comunicaciones, sistemas que supervisan de forma remota la comunicación. Otro ejemplo, otra versión que nos presentan aquí es, por ejemplo, en la industria automotriz. Sirven para aplicaciones de radar, para procesar los datos procedentes de sensores en motores y controles de transmisión, sistemas de frenos de dirección, los gateways centrales, las unidades de control de dominio, coches eléctricos puros o híbridos, o entre otros. Gateways, ¿qué quiere decir? Puerta de enlace, lo que permite conectar varios elementos así para sistemas de monitoreo y baterías de autos eléctricos. En la medicina se utilizan termómetros digitales, medidores de presión. En la robótica, controles rodando órdenes a servomotores, sensores de proximidad. Y en aeronáutica, equipos de rastreo de estrellas, satélites de órbita. Y en electrodomésticos, lavadoras, hornos, televisores. Vamos en la segunda. De acuerdo a la segunda, consulte con otras tecnologías y un paralelo. Aquí una versión. Comparamos el PLC y ventaja entre los microcontroladores y desventajas. El PLC es posible automatizar grandes procesos industriales, su instalación es bastante sencilla y se permite agregar módulos que se manejen en equipos de manera simultánea. Y desventajas, alto costo de adquisición y se requiere personal calificado para el manejo. Otra forma, en PLC ventajas, la automatización de mayor número de procesos, monitoreo de procesos desde la unidad principal, y desventajas, mayor costo, mayor consumo. Otro elemento es que los PLC, de acuerdo a sus protocolos y como vienen, tienen soporte 7x24, mientras que en los microcontroladores, la codificación en la forma depende del que haga el programa. Si no sabemos quién lo dice, ahí tenemos inconvenientes. En cuanto a los microprocesadores, son muy rápidos, tienen mayor velocidad en comparación, pero pueden mover datos con rapidez en diversas ubicaciones, y su desventaja es que son más susceptibles de interferencia electromagnética. El costo para un sistema basado en microprocesador es mucho mayor en comparación de un microcontrolador. La otra, microprocesadores, mayor velocidad de procesamiento, mayor potencia de cálculo, y desventaja, requiere de más periféricos adicionales para funcionar como memorias, controladores y no dispone de entradas y salidas. En cuanto a los procesadores digitales de señales, ventajas que tenemos es que las señales pueden almacenarse indefinidamente sin pérdida y permite el procesamiento de señales de muy baja frecuencia. Y desventajas, problemas al realizar conversión de una señal analógica a digital, existen efectos debidos a la precisión finita que deben ser considerados en el proceso digital de las muestras. La otra sería una ventaja, es específicamente diseñadas para medir, filtrar o comprimir señales digitales o analógicas y son mucho más rápidos para las operaciones enteras. Los procesadores digitales de señal a menudo, como desventaja, no tienen una memoria de programa flash y no están diseñados para un dispositivo robusto. La tercera actividad, de acuerdo
propuesta es: realice una propuesta de un diseño de un producto electrónico que dé una solución. Aquí vamos a mostrar dos casos de soluciones que han planteado. Situación: describe una necesidad. ¿Qué recomendación? Plantea una necesidad insatisfecha. ¿Cuál es el problema que hay? Ausencia, deficiencia, ¿qué haces? Aquí, por ejemplo, en este caso, este ejemplo, dice: por medio de los conocimientos adquiridos de este curso, propongo diseñar un sistema intercomunicado al sector residencial por el cual se notifiquen situaciones de emergencia y simplemente implementar. Por ejemplo, esta definición aquí está incorrecta. ¿Qué debemos de tener? Ojo, presentar necesidad insatisfecha. Hay una ausencia, por ejemplo, de intercomunicadores residenciales, lo cual afecta la comunicación y la parte de seguridad con las cámaras. Ya ahí está hablando de necesidad, así es que se debe presentar. En este otro, por ejemplo, nos está presentando un caso, la situación: una compañía de trabajo desempeña en el área de medidores para agua para verificar el correcto funcionamiento. Se realizan las pruebas de calibración con el objetivo de que cumplan los requerimientos que exige la ley al ser un objeto de destino de facturación de consumo del agua que debe pasar por este proceso. Este proceso de colocación se utilizan bancos de prueba que cuentan con un sistema de automatización compuesto de compresores, bombas, PLC, sistema hidráulico neumático. Se realiza solucionando agua de unos tanques en los cuales deben siempre mantener un nivel óptimo para evitar daños por efectos. Un ejemplo de cavitación de bombas y otros elementos de sistema. Actualmente no se cuenta con un sistema de revisión estandarizado, por lo tanto, el área del operativo es visualmente que los tanques nunca lleguen a un nivel muy bajo. Mira que aquí está colocando la situación insatisfecha. Este sí está de forma. Especificaciones. Él ya me lo tiene muy bien, dice. Me está diciendo los sensores, por eso recordamos la actividad de la unidad 1, qué sensores necesitamos, qué características técnicas, qué funciones, qué materiales y qué partes. Y aquí ya está especificando los tipos de sensores: el sensor de inundación, qué microcontrolador va a utilizar. Este va a utilizar, por ejemplo, un PIC, microcontrolador PIC, y va a utilizar cómo actuar una válvula de bobina solenoide. Nos está mostrando una estructura física de cómo sería el sensor de nivel, y la estructura de funcionamiento me está mostrando en partes y bloques. La descripción, los participantes. Y en este otro segundo caso nos está mostrando las especificaciones. Más concretamente, dice: se instala un sistema electrónico en la casa. A partir de este, operar pulsadores, monitorar en tiempo real, y finalmente en las casas esquinadas se instalar 4 cámaras. Defina los componentes. Está diciendo: una sirena electrónica, que sería un actuador, una cámara de seguridad, sensor 1, y 14 citófonos, 14 monitores, pulsadores, y está colocando como sistema de control una Raspberry, que es otro sistema embebido como tal. Elabora un esquema de dibujo del producto electrónico diseñado, que aquí nos está mostrando cómo tenemos la Raspberry Pi aquí en una central, la etapa para comunicarse con el monitor, se cortocircuito acondicionar la cámara, para la parte sonora, el controlador, un diagrama de bloques, describe la propuesta, y aquí está mostrando como los elementos, los residentes, ¿cierto? Listo. Otro ejemplo que alguien desarrolló también, aquí los estoy ilustrando. Entonces nos está presentando. Aquí no, está diciendo un control automatizado para ejercicio de vehículos en el condominio de vivo. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay una ausencia de sistema automatizado que controle el acceso de vehículos, con lo cual se pueden generar congestiones. ¿Qué problemas hay? Es que se presenta la situación. Las especificaciones, aquí está diciendo, consiste en reemplazar el acceso manual tradicional con un chip para poner los automóviles en un sistema microcontrolado y con placa Arduino Nano de hardware libre de programación de bajo costo. Elementos: un controlador de apertura de portón usando un sistema implementado de vehículos de seguridad y satisfacción de propietarios. Aquí está utilizando un microcontrolador PIC de memoria Plus, que nos permite contar las veces y manejar el sonar. Si vemos, aquí se está contradiciendo, ¿no? Dice que va a utilizar Arduino, y aquí está utilizando PIC. Hay que tener coherencia en eso. El actuador principal va a tener 3 partes: el motor, el sensor, el microcontrolador.
Aquí en la estructura física, ya físicamente nos está diciendo más o menos cómo quiere que funcione, el control de puerta, el riel, y nos está mostrando el plano, que así sería este de un microcontrolador PIC, más o menos cómo va a ser, y la descripción de los elementos que tenemos. Si vemos, este es un elemento del taller 3. Ya aquí hay otra parte complementar, que es, entramos la parte de una propuesta de reciclar y manejar productos electrónicos en desuso o obsoleto. ¿En qué consiste? ¿Qué elementos hay? Si ven en la guía, yo les dejé una parte que se llama miscibilidad de basura electrónica, que pueden tener elementos con lo cual pueden responder esta pregunta. Entonces, los incentivos de nivelación que se van a mandar a ustedes son estos. Y muchas gracias. En este caso, nuestra fecha límite es 31 de julio, 31 de julio, que vamos a tener opciones que podemos tener. Con esta parte, entonces vamos a ver si hay preguntas ahí, los que están conectados, no veo ninguna pregunta en el chat, pueden levantar la mano. Mientras tanto, vamos a ir a la conclusión. Como conclusión, hemos agotado el orden del día propuesto, donde se brindó claridad de los conceptos básicos sobre el manejo de salidas LED display a partir de los conceptos básicos. Se socializaron las actividades calificables, no hay preguntas, entonces con esto damos por terminada la sesión. Con esto agradezco la participación, muchas gracias.